¿Qué tal? Muy buenas noches. En el espacio de Pregunta Yamid, nuestro invitado es el doctor Humberto de la Calle Lombana. Él le comunicó hoy a los colombianos su decisión de presentarse como candidato presidencial. El doctor de la Calle Lombana ha sido ministro de Estado, embajador y ha sido protagonista principal en los últimos 26 años de dos de los hechos históricos que hemos tenido los colombianos. En 1991, la Asamblea Nacional Constituyente, que nos dio una nueva constitución que está vigente, y acaba de pasar el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. Doctor Humberto de la Calle, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Encantado de estar aquí contigo. ¿Por qué quiere ser presidente de la República? Bueno, yo pienso lo siguiente. Yo creo que hay dos caminos para Colombia en el 2018. O mantenemos una sociedad pluralista, incluyente, sin discriminación, que se reconoce multicultural, que cree en el diálogo, o nos vamos por la vía del caudillismo, el fanatismo, el autoritarismo. Es que yo realmente lo que estoy viendo es que aquí no se trata ya solo de las oportunidades que brinda haber concluido una larga guerra con las FARC. Es al contrario, es de qué manera enrutamos el país por un sendero de cambio, preservando lo que es de la esencia de una sociedad abierta y democrática. Sí, el proceso de paz que dejó al país sin las FARC ¿es su principal capital político para presentarse en estas elecciones del año 2018, doctor Humberto de la Calle? Pues yo diría primero lo siguiente, excúseme que hable en la primera persona del singular, pero yo me he especializado, por decirlo así, en arreglar problemas grandes. Sí, sí, sí. Tú mencionaste la Constituyente, es que hubo un momento en la Constituyente en que la gente pensaba que el país iba al abismo. De acuerdo. Y logramos sacar una Constitución equilibrada, moderna, con garantía de los derechos. Y el proceso ha terminado con el desarme de las FARC. Hay 0 muertos desde el momento en que se declaró el cese de fuego bilateral. Entonces, me parece que ahí hay un capital importante para Colombia, no para mí. Pero a mí me parece que ya la discusión no va a ser tanto esa. Yo creo que terminar el conflicto lo que abre es una etapa de paz, que ya no es un tema del gobierno y las FARC, es un tema de los colombianos y de qué manera aprovechamos no tener que estar contando muertos y balas para ocuparnos de los problemas que ahora preocupan más a la gente. Luego, de alguna manera, yo miro el futuro a través, sin duda, de la implementación real y efectiva de lo acordado. ¿Y de qué manera quiere usted conducir al país por ese camino de la paz, de la reconciliación y de esa Colombia moderna que usted ha planteado? Bueno, dijéramos que lo primero es no dar marcha atrás. Es que hay unas propuestas en el ambiente político diciendo, bueno, en el 2018, si gana, se vuelve trizas el acuerdo, se destruye, se revisa en lo esencial. Ese es un error histórico, no podemos dar marcha atrás, porque eso lo que abre es posibilidades de viejas o nuevas violencias. Y además está de por medio la palabra del Estado, es que hay que honrar la palabra, uno tiene que cumplir lo que ha prometido. Ese es un primer elemento y un punto de partida. Pero insisto, removida es la guerra con este grupo que es el más fuerte de todos, me parece que podemos ocuparnos primero en satisfacer elementos centrales de justicia social. Esta es una sociedad muy inequitativa. Nosotros somos campeones de inequidad al lado de Haití, en Latinoamérica. Eso es insoportable. Y en eso se debe y se puede trabajar. En segundo lugar, me parece que hay un Estado muy paquidérmico, burocrático, que impide el desarrollo. Parte de los problemas del desarrollo es este Estado lleno de trámites. Necesitamos un Estado efectivo y atender fundamentalmente el tema de seguridad ciudadana. Poder terminar la guerra con las FARC nos va a permitir volcar más hombres y presupuesto a la seguridad ciudadana, a la seguridad en las ciudades, una mayor presencia de la policía con un concepto nuevo de seguridad humana. Me parece que ese es el camino que sigue. Cuando usted habla de que el país tiene que salir de esta situación en la que hay unos planteando volver trizas un acuerdo que es benéfico para el país en su concepto y en el concepto de millones de colombianos, y los otros los que deben defender ese nuevo camino hacia la reconciliación, está hablando de ese país polarizado al que muchos ya le tienen jartera. Sí, pero yo creo que va a ocurrir lo siguiente, y yo ya lo estoy empezando a sentir, estoy moviéndome por todas partes. Mire, los hechos son más elocuentes que las palabras. En medio de esta discusión y polarización y crispación, insultos, una cosa extraordinariamente grave, las redes sociales llenas de calumnias, eso no, realmente hay una enorme fatiga, pero entre tanto se van produciendo los hechos.
Repito, 0 víctimas desde el cese del fuego bilateral. Ingreso de las FARC a las zonas de normalización, dejación de las armas. Lo que se ha venido haciendo es que hay una vocación de cumplir y al Estado también le corresponde cumplir. Eso cada día va a ser más elocuente y va a ir llevando el país a entender que estos grupos que se oponen serán cada vez minoritarios, tendrán menos voz y creo que vamos a ir generando un ambiente de tranquilidad, de convencer y vencer ese escepticismo que yo sé que existe todavía, particularmente en las grandes ciudades. Pero lo que no podemos hacer es fallar a la esperanza que esto ha generado. Mire, yo estuve en el norte del Cauca, en Urabá, en Barrancabermeja, me he movido por todas partes en el Huila y la gente siente, en primer lugar, alivio. Hay otras fuentes de violencia, claro, yo no quiero ocultar eso, el ELN, las BACRIM, pero hay alivio y hay real paz en muchos sitios de Colombia, pero ahora el desafío es la esperanza. Yo lo que noto es un país esperanzado y ahí no podemos fallar. Por eso esa teoría de revolcar todo esto que se ha logrado y revisarlo y dar marcha atrás, me parece que es la peor invitación que le han hecho a este país. Sí, Humberto de la Calle Lombana, seguramente mucha gente no conoce que pues militó en el llamado nadaísmo, que era una especie de filosofía urbana de los años 60 y 70, y es un gran intelectual y le gusta el intelecto como arma para discutir, ¿cierto? Pues yo no sé si intelectual sea una exageración en mi caso, pero pues soy un lector y realmente creo que estoy bastante al día en muchos de los temas que en el mundo occidental se están cocinando. Pero es Humberto de la Calle que viene del nadaísmo. ¿Qué es hoy en día, siglo XXI, para los colombianos? ¿O qué quiere mostrarse a los colombianos? Pues en primer lugar me parece que es un legado esencial, porque en el nadaísmo lo que se hizo fue derrumbar mitos. De cierta manera un poco irreverente el lenguaje para destruir muchas de las hipocresías de una sociedad que tapaba demasiado sus problemas. Y eso es lo que yo estoy haciendo y lo que me propongo hacer. Durante todas las negociaciones de La Habana, lo que yo hacía era mostrarle también al país no solo cómo iba a la mesa, sino dónde había deficiencias que teníamos que corregir, y así ha sido, dijéramos, una larga tradición. En segundo lugar, la capacidad de salir de un hogar de clase media. Mi madre era educadora, mi padre era un funcionario público, fuimos desplazados de la violencia. No me quiero mencionar el nombre del partido político que obligó a mi padre a salir hace muchos años y que realmente me he ido formando sin apellido, sin pertenecer a grandes familias. Yo sí creo que me he labrado un camino propio en la universidad pública, dijéramos una persona que desde una perspectiva del ciudadano común, de humildad, de respeto por las ideas de los demás, es lo que he hecho siempre. Tratar de buscar caminos positivos para una sociedad y en ese sentido yo creo que estoy preparado para un momento de transición importante en Colombia. Doctor de la Calle, ¿cómo se va a sintonizar usted con los colombianos para ofrecer esa Colombia nueva, equitativa que usted pretende hacer? Pues me parece que es una pregunta muy importante porque a su vez yo he propuesto hoy algo que yo creo que es inédito. En vez de presentar una plataforma, porque a mí se me ocurre, porque en medio de un lanzamiento de una candidatura tengo unas ideas, yo quiero contrastar esto con el sentimiento de los colombianos. Entonces estamos abriendo canales de comunicación, vía internet, a través de todos los sistemas de comunicación, para que colombianos, el que quiera, nos envíen propuestas, las vamos a procesar, darle carácter metódico, las vamos a someter, claro, a análisis. Por ejemplo, en materia económica yo cuento con el equipo más brillante de economistas de Colombia acompañándome en esta tarea. En noviembre vamos a decirle a los colombianos, mire, este es el resultado, estos son mis compromisos concretos. Luego allí tendré ocasión de precisarle a los colombianos, pero entre tanto el criterio central, el valor fundamental de esto es, claro, hacia una sociedad más solidaria. Yo citaba esta mañana a Antanas Mockus, no todo vale en esta sociedad, el exceso de deseo de enriquecimiento rápido nos ha llevado al enriquecimiento ilícito, el mar de corrupción en el que nos estamos desenvolviendo y sobre todo las preocupaciones fundamentales de los colombianos en torno a su seguridad, su educación, su salud. Pero ¿qué es lo importante y qué es lo distinto? Repito, sin tener que estar contando muertos, sin tener que estar mirando cómo se desarrolla un conflicto armado de más de medio siglo, vamos a dedicar todas las energías nacionales a satisfacer esas que son hoy las preocupaciones primarias de los colombianos. Sí. Doctor de la Calle, usted habla de una economía vigorosa, acompañada de un crecimiento incluyente. ¿Eso qué es?
Eso son dos cosas. En primer lugar, acaba de terminar una bonanza. Las cifras de crecimiento del Producto Interno Bruto de Colombia fueron magníficas, pero no es un crecimiento incluyente. Aun cuando se ha ido ganando la lucha contra la pobreza, como ya lo dije, la inequidad sigue siendo la misma. Seguimos en la deshonrosa posición del campeonato de la inequidad. Luego necesitamos un crecimiento más vigoroso, claro está, pero no basta decir una cifra. El trimestre pasado crecimos el 1,1% del PIB, que es muy poco, pero la idea no es simplemente decir uno, como sacando un as de la manga, voy a crecer el 5, el 6, el 7, no. Voy a crecer ¿para qué? ¿Para quién? ¿Cuál es el modelo de desarrollo que tome en consideración la necesidad de corregir situaciones estructurales muy gravosas para infinidad de esa Colombia invisible que a veces se nos olvida desde las grandes ciudades? ¿Puede mencionar nombres de los economistas importantes que lo van a acompañar en este planteamiento económico? Pues claro que sí, dijéramos, está Rudolf Homs, está Carlos Caballero Vargas, Marcela Meléndez, prácticamente un grupo muy importante de profesores de la Universidad de los Andes están trabajando conmigo. Y no doy más nombres porque no sé si ellos quisieran ser mencionados. Pero alguien diría, son economistas neoliberales. Pues no necesariamente. ¿Cómo le parece que hay enormes sorpresas? Y repito, me abstengo de mencionar nombres, pero lo que yo estoy viendo es una visión muy innovadora, donde tenemos claro, ellos y yo, el eje del desarrollo es la empresa. Es el sector privado, es la libertad económica, de eso no hay ninguna duda. Pero ese viejo neoliberalismo no funciona, realmente lo que hizo fue ampliar las diferencias sociales. Por lo tanto, se ha recuperado el papel del Estado. ¿En qué dirección? En la dirección de igualar la cancha. Es que lo que está pasando en Colombia es que la cancha está desnivelada y hay niños que arrancan la carrera por la vida mucho más atrás. ¿Cuál es la filosofía liberal? Cada quien tiene derecho como individuo a obtener triunfo en la vida, a cumplir sus metas. Lo que no es aceptable es que muchos colombianos no logran esas metas, no por falta de capacidad o de trabajo, sino porque nacen con una especie de piedra de molino en el cuello que los convierte su vida en una bicicleta estática. Están como corcho en remolino, sin capacidad de siquiera igualar a quienes comenzaron más adelante. Ejemplo, los que nacen en las costas. Ejemplo, quienes pertenecen a grupos étnicos. Ejemplo, los que se educan en poblaciones pequeñas. Ejemplo, los que son hijos de padres que no tuvieron educación. Ejemplo, la discriminación de la mujer. Luego, hay unas situaciones estructurales que son las que hay que vencer. Por lo tanto, para crecer necesitamos un Estado más eficaz, un Estado efectivo, nada de la tramitología que hoy nos embarga. ¿Sabe cuántos decretos y resoluciones se dictan al día en Colombia? 11 resoluciones y 3 decretos diarios. No. Entonces estamos ahogados de trámites. Uno tiene que hacer un Estado más fluido, más eficaz, pero dedicado a lo que le estoy señalando y particularmente los bienes básicos. El tema de la justicia, por ejemplo, que hay que rehacerla casi por completo. Y la verdad es que los esfuerzos se han ido diluyendo y no logramos tener una justicia eficaz. Luego, me parece que para que tengamos claros los conceptos y las ideas, primero, libertad de empresa, apoyo al empresario. Segundo, Estado efectivo. Tercero, lucha contra la inequidad. Cuarto, condiciones de justicia, y no solo de la justicia de los jueces, sino la justicia de toda la sociedad. Esta es una sociedad muy injusta. Y si algo me pesa a mí y sufro con eso porque lo estoy recorriendo, repito, en la periferia de Colombia, es ver que hay infinidad de colombianos y aquí nosotros, en medio de una cierta insolidaridad y el deseo de enriquecernos rápidamente, nos olvidamos de esa Colombia. Por lo tanto, la clave de todo esto se llama solidaridad. Claro. ¿Para usted la paz es justicia social? La paz tiene un ingrediente de justicia social fundamental, lo cual me permite señalar también un concepto que es clave y que fue clave en las conversaciones con esta guerrilla. Una cosa es el fin del conflicto, que fue lo que hicimos en el acuerdo del Teatro Colón, y ya les señalé cómo el conflicto ha terminado con las FARC realmente. Pero ahora, la paz es un camino mucho más largo, de una década o más, donde no hay, dijéramos, el monopolio entre el Estado y las FARC de lo que sigue, sino que, repito, es propiedad de la ciudadanía, de un crecimiento hacia donde debe ir el país, manteniendo claramente el diálogo, el respeto, la no discriminación. O sea, es un entorno espiritual, un entorno de valores y también una mayor eficacia en el Estado y una lucha decidida contra esta sociedad inequitativa que olvida a muchos de sus colombianos. A propósito de su decisión de hoy de
decirle a los colombianos que quiere ser presidente, hicimos un recorrido por el Congreso de la República y hablamos con dirigentes políticos, unos recibiendo bien, otros recibiendo regular, otros recibiendo mal su decisión. Entre quienes recibían mal su decisión están obviamente los uribistas y algunos conservadores que dicen: esto demuestra que Humberto de la Calle estaba haciendo política con el proceso de paz. Después de comerciales quiero su opinión sobre este tema. Le van a sacar mucho en cara en esta campaña presidencial su trabajo para llegar al fin del conflicto con las FARC, como si estuviera montando su candidatura presidencial para llegar a este momento. ¿Usted qué responde? Pues francamente me parece que hay como algo de humor en eso, me parece algo relativamente chistoso y un poco alucinante. A ver, ¿a quién se le ocurre que yo hace 5 años me fui para La Habana con sacrificio personal y familiar para meterme en un proceso de conversaciones con una guerrilla por el que nadie apostaba, en medio del mayor escepticismo de los colombianos? Un proceso que subía y bajaba, que era como una especie de ruleta rusa que todos los días se movía para un lado o para el otro, para que todo eso estuviera desde hace 5 años predeterminado por el deseo de una candidatura presidencial. Eso es realmente inverosímil. Eso no le cabe en la cabeza a nadie. Lo que ha ocurrido es que, terminado este proceso de manera exitosa, pues uno encuentra gente generosa. Me están llegando mensajes permanentemente alentándome a tomar esta decisión, como en efecto la tomé. Luego, realmente esa acusación tiene el mismo carácter irrisorio, como que se dijera que por haber sido exitoso también en el año de 1991, pues entonces yo estaba pensando en el 2017 lanzar mi candidatura. Sí, y paradójicamente muchos de los que lo siguen a usted estaban inquietos porque usted no anunciaba que quería ser candidato presidencial y lo estaban como empujando. No es correcto, porque claro, es que fíjese que en la medida en que yo sostenía que no era candidato, que estaba examinando, tomando el pulso del país, oyendo a los colombianos, pues realmente había infinidad de personas que incluso daban por descontado que probablemente yo no me presentaría. Pero yo me presento no por una decisión personal ni de vanidad. Mire, le vuelvo a repetir, yo vengo de una población que se llama Manzanares. Soy estudiante de una universidad pública. Yo no tengo ningún privilegio, no he tenido jamás privilegios en mi vida. Por lo tanto, yo no necesito más honores. Yo me siento absolutamente recompensado. Nunca pensé que yo tendría el reconocimiento de tantos colombianos por la Constituyente, muchos por este proceso de paz, otros claro que no, yo lo sé, hay críticas, pero para mí este no es un acto de vanidad personal. Yo siento que encarno algo, esto es una causa. Yo sé que muchas personas temen que la ruta de Colombia sí tiene riesgos, el riesgo del populismo, el riesgo del caudillismo, el riesgo del fanatismo. Nos quieren revivir una guerra religiosa que liquidamos y que particularmente en la Constitución del 91 dejamos como algo del pasado. Entonces dijéramos que yo sí me siento motivado porque creo que hay una tarea que cumplir. Espero ser, dijéramos, bendecido por los votos de los ciudadanos para acometerla con toda pasión y entusiasmo. Respeto, claro, las decisiones que mis conciudadanos tomen, pero firmemente yo pienso que estoy capacitado, que tengo experiencia y que tengo, más que el deseo, el deber de colocar esa experiencia al servicio de una coyuntura transicional tan compleja como la que está viviendo Colombia. Usted ha venido hablando de una coalición. ¿Usted va a ser el líder de una coalición de los del sí, de los que apoyaron el acuerdo de paz con las FARC? Esa coalición, para que tenga sentido, tiene que girar alrededor del cumplimiento de los acuerdos de paz. De acuerdo. La respuesta es sí, porque de lo contrario sería una maniobra. Si es una coalición como una especie de salpicón donde cabe cualquiera, pues me parece que la gente que no es tonta va a decir, ah, bueno, eso es simplemente una manguala. No. Entonces, la primera línea básica para una consulta interpartidista en marzo, que es, dijéramos, lo que está sobre el tapete, es que nos agrupemos quienes votamos sí, quienes estamos convencidos de la necesidad de no dar marcha atrás y de llevar a la realidad los acuerdos. Y dentro de ella, pues que gane el mejor. Yo creo ofrecer experiencia y capacidad, pero naturalmente si uno entra a una consulta es entendiendo que hay varios contendientes y que serán los ciudadanos los que decidan. Pero es decir, su nombre está a disposición de una consulta para las elecciones del mes de marzo con otros partidos, agrupaciones o movimientos que quieran apoyar la continuación del proceso de paz. Es correcto, ese es mi propósito.
Y por eso viene el otro capítulo, que es mis relaciones con el Partido Liberal. Yo he sido miembro del Partido Liberal, a veces miembro crítico, pero lo he sido. Pero en particular, yo profeso una filosofía liberal, que es lo que quiero llevar al gobierno. Por eso, respecto de una consulta liberal, yo estaría dispuesto siempre y cuando se cumplan unas condiciones, porque las reglas no las conocemos. Yo no puedo aceptar a ciegas una consulta con reglas que solo se definirán el 28 de septiembre. ¿Cuáles son esas ideas básicas? Uno, la paz. También en la consulta interna del liberalismo, la línea que es la que ha tenido el Partido Liberal debe ser diáfana y clara en mantener el proceso de paz. Segundo, me parece que hay una filosofía liberal, que no podemos romper la filosofía liberal porque entonces la consulta no sería un mecanismo de unión, sino de separación del liberalismo. Ese es un tema que tiene que arreglar el propio Partido Liberal. Tercero, tiene que haber una vocación clara de luchar contra la corrupción. Me parece que el Partido Liberal tiene el deber, y yo esperaría, repito, que dentro de las reglas de la consulta el énfasis claro en el programa del Partido Liberal sea la lucha contra la corrupción. Y cuarto, no puede ser una consulta excluyente. Si yo obtuviese el apoyo del Partido Liberal, cosa que me agradaría y yo buscaría, pero sobre la base de que no puede excluir esa consulta de marzo, la gran alianza, la gran coalición, la coalición enorme, como suelo llamarla, donde además no solo deben participar los partidos que han apoyado el proceso de paz, sino muchos movimientos independientes, intelectuales, estudiantes, los estudiantes que se tomaron las calles después del 2 de octubre. O sea que lo que yo tengo en la cabeza es una cosa extraordinariamente más grande, porque me parece que en esas condiciones es posible ganar en primera vuelta. Yo creo que es posible ganar en primera vuelta para mantener el rumbo de Colombia por el camino adecuado, que es el de una sociedad pluralista, abierta, respetuosa, que no discrimina y que no quiere, repito, fanatismo ni autoritarismo. Pero para ganar en primera vuelta, ¿qué es lo que usted dice que se puede lograr? ¿Cómo se lograría? ¿Que en marzo ya usted fuera el candidato único de todos los que apoyan el proceso de paz? Pues esa es una pregunta muy pertinente que no tiene respuesta, porque justamente el Partido Liberal aún no ha resuelto cómo podría ser su mecanismo de selección. Primero, si es a través de una consulta o no lo es, y segundo, cuándo tendría lugar esa consulta y en qué condiciones. Luego, en este momento es imposible responder. Lo que yo quiero señalar es, primero, tengo la decisión tomada de aspirar a la presidencia, como lo anuncié hoy. En segundo lugar, buscaré el camino me parece que es relativamente adjetivo. Si yo obtengo el favor del Partido Liberal, eso será extraordinariamente satisfactorio para mí. Pero si esas condiciones no se dan, pues yo no puedo descartar otros caminos, porque en efecto lo que sí quiero es, del lado de quienes estamos en el sí, en el desarrollo real de los acuerdos y la oportunidad que ellos brindan, yo quiero estar al lado de ellos en marzo en una hipotética consulta interpartidista. Muy bien, agradecemos mucho, doctor Humberto de la Calle, su presencia en este espacio de Pregunta Yamid. Y nuestra pregunta obvia para los televidentes es, ¿usted votaría por Humberto de la Calle Lombana para presidente? Los resultados de este sondeo al final de la emisión central de noticias de CMI que viene enseguida. Muchas gracias, doctor Mil gracias, Humberto. Carlos. Buenas noches.